Él es especialista en hacer locución comercial y doblaje de voces, así que queremos conocerte un poco más de tu trayectoria, Carlos. Así es, Rebeca, encantado de estar acá en el blog de Rebeca Folgar. Para mí es un gusto realmente estar frente a tu público y aquí estamos a la orden para conversar de lo que quieras en este tan apasionante mundo de las comunicaciones y de la voz. Sí, es un mundo muy bonito. Si te encanta la locución, lo vas a ir desarrollando, le vas a echarle ganas, vas a aplicar las técnicas y vas a ir aprendiendo a diferenciar los tipos de locución. Y es precisamente a lo que hemos venido, ¿verdad? Para que tú puedas inspirar a todos los que nos están viendo, específicamente también a los que estudian comunicaciones o les encanta la locución. Yo sé que tú vas a ser de mucha ayuda para ellos. Así, pero antes de eso, también quiero que nos compartas un poco de ti. ¿Quién es Carlos Miranda? Bueno, Carlos Miranda es un hombre, tengo 47 años en este momento, casi estoy por cumplirlos, y pues padre de 2 hijos, un amante de las comunicaciones, aficionado al fútbol también, que es otra de mis pasiones, pero pues trabajando en este medio de la radio desde el año 1998, cuando me inicié en la antigua Radio Astral. Ahora estoy trabajando de nuevo en la nueva Radio Astral, que es prácticamente lo mismo, dentro de la misma empresa. Y como te repito, inicié hace 25 años en este medio, he trabajado ininterrumpidamente en toda esta etapa de mi vida, que es prácticamente un poco más de la mitad de mi vida que he estado acá trabajando ininterrumpidamente en la radio, y a través de la radio pues he tenido la oportunidad también de acceder a otros, digamos, a otros campos del trabajo con la voz, como es el doblaje, como es la locución comercial, que son también otros, digamos, campos que aunque se trabaja con la voz, pero sí tiene cada uno su forma específica de realizarse, sus técnicas específicas, su grado de dificultad, pero en mi caso también un grado de pasión para cada uno de estos campos. Carlos, tienes mucha trayectoria, son 25 años, ¿verdad? Sí. 25 años constantes en ser locutor, y no solo de radio, sino que también comercial y de doblaje de voces. Los, digamos, ratos libres que tengo de los turnos, ahí es donde aprovecho para hacer locución comercial también, porque trabajo acá en Radio Corporación El Salvador como uno de los locutores comerciales de la empresa. Entonces aquí se producen anuncios, comerciales, promos, etcétera, y todo eso lo trabajamos acá. Y también en la parte de ratos libres también tengo la oportunidad de hacer el doblaje que se realiza en Bla 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 Studios, la única compañía de doblaje en toda la región centroamericana. Si tienes 25 años de ejercer eso de la locución, ¿a qué edad iniciaste? Tenía, 21 años, casi 22, cuando comencé a trabajar en Radio Astral. En aquel momento, 1998, ya era un amante del rock, ya me gustaba obviamente la música. Soy muy abierto en cuanto a la cuestión musical, pero lo que más me gusta, lo que más me apasiona y lo que más conozco es el rock. Entonces ya la Radio Astral pues había cambiado su formato y se había hecho una radio de rock de 24 horas. Entonces a mí me llamó mucho la atención y busqué la oportunidad de entrar a trabajar ahí. Recuerdo que le hablé a un compañero, bueno, luego fue mi compañero en aquel momento, esta persona, que por la noche acababa de hacer una entrevista. Yo le llamé y le dije, mira, fíjate que yo quiero entrar a trabajar a la radio, ¿cómo puedo hacer? Y me dice él, venía a hablar mañana con mi jefe a las 9 de la mañana, tenés que estar acá, me dio la dirección y todo. Dicho y hecho, ahí estuve a la hora indicada y mira, Rebeca, no sé cómo explicarlo, pero me salió tan fácil, digamos, porque costaba, no era fácil en aquel momento ingresar a la radio. Sí, por el tipo de equipo, no había avanzado tanto la tecnología. Exacto, y la experiencia también, que entrabas a la radio solo si tenías experiencia en los medios o que tuvieses, digamos, una buena recomendación de alguien. Entonces, pero yo no tenía ni recomendación ni experiencia. Y era 0 experiencia. Entonces yo dije, no, me van a batear, ¿verdad? El señor que me entreviste me va a batear, pero recuerdo que no, pues en aquel momento Manuel Martínez, el director de Astral, pues me vio, me entrevistó un momento y me dijo, vas a entrar a practicar, me dijo, acá a las cabinas. Y así fue, como entré en el año 98, luego entendí por qué había sido tan fácil, ¿verdad? Lo que pasa es que necesitaban a alguien de madrugada.
que trabajara de madrugada porque solo había una persona trabajando los turnos de 12. Con razón dijiste, con razón me contrataron. Con razón fue, o sea, no fue por la cara bonita. Entonces necesitaban a alguien que trabajara de 12 de la medianoche a 6 de la mañana. Y pues así me surgió la oportunidad y así comencé a trabajar en ese horario, de 12 de la noche a 6 de la mañana, porque la radio era de 24 horas y pues así nos tocaba en aquel momento, ¿verdad? O sea, si eras nuevo, querés demostrar que de verdad querés estar en la radio, ok, de madrugada. Y pues así nos tocó en un inicio, estuve muchos años así, luego fui accediendo a otros turnos, horarios de tarde y posteriormente ya turnos estelares, ¿verdad? Que son los turnos de la mañana, en morning shows y todo eso. Y hasta este momento, ya prácticamente en 25 años, Rebeca, he tenido la oportunidad de hacer todos los horarios que existen en la radio, medianoche, mañana, mediodía, tarde. Una vez recuerdo que mi jefe en aquel momento me dijo, mira Carlos, vos te puedes todos los horarios ya y todos los turnos de la radio. Me dijo, vos ya sabes lo que es hacer radio enfermo, con dolor de estómago, con calentura, y ciertamente, así es, la radio para mí ha sido una experiencia muy grata en diversos aspectos, Rebeca. He tenido la oportunidad, yo siempre lo cuento, he tenido la oportunidad de digamos, cuando nació mi hija menor, yo estaba trabajando en cabina. Cuando murió mi padre, en el año 2002, yo estaba trabajando en cabina. Entonces, sucesos como esos, yo los he vivido. Te marcaron. Sí, y estando en cabina, precisamente, donde no te puedes mover y no puedes abandonar tu trabajo en ese instante para ir, pues, digamos, en mi caso, pues, a ver a mi hija que estaba naciendo en ese momento, o a mi papá, pues, que falleció en el año 2002. Pero sí, son cosas que pasan en el mundo de la radio, pero quienes nos apasionamos, pues aquí estamos luego de tanto tiempo. Yo creo que siempre es importante estarse motivando en todo aspecto de la vida y también en este medio que se llama radio, pues seguir motivándote cada día para venir a tu turno y hacer tu trabajo de la mejor manera, porque hay un público escuchándote, hay un público que siempre espera lo mejor de vos, ¿verdad? Y que a lo mejor no conoce, pues que uno tiene dificultades normales como cualquier ser humano las tiene, pero que hay que llegar a la radio, hay que dar un show, hay que abrir micrófono y hay que estar alegre siempre. Con toda la actitud positiva ahí, ¿no? Y qué bonito que has tenido todos los horarios, has podido convivir con todos los tipos de oyentes, el que madruga, el que amanece con la radio, en las tardes, en la mañana, con los que laboran, con los que están descansando en la tarde ahí un ratito en su casa o en su oficina. Y algo que me llamó la atención es que, Carlos, no aturraste la cara cuando dijeron que ibas a hacer tu turno en la madrugada. O sea, vos le echaste ganas y dijiste, no, me voy a meter ese turno. O sea, no te echaste para atrás, en pocas palabras. Es decir, que vos dijiste, no, vamos a hacer turno. Y la perseverancia es lo que se destaca en vos, el cual por eso has logrado muchas cosas, ¿verdad? Perseverar desde el momento que te abrieron una oportunidad de hacer turnos en las madrugadas. Y luego ya de manejar todos los turnos. Ahora la confianza que te han brindado de estar aquí aún con Radio Astral y bueno, poco a poco que te he ido formando en esta de la locución, ya que nos has compartido un poco de tu experiencia de radio, quiero que nos compartas un poco ahora con respecto al área comercial. ¿En qué momento tú llegaste o tomaste la decisión de poder dar ese segundo paso después de radio a radio comercial? Mira, son cuestiones que van surgiendo, digamos, en el camino, ¿verdad? Probablemente en mi caso particular yo no tenía previsto que fuera de esa forma. De hecho, incluso mi ingreso a la radio, normalmente los colegas cuando les haces la pregunta te contestan que sí, que soñaron desde niños ser locutores, que jugaban a ser locutores con micrófonos. No, en mi caso no fue así. De hecho, bueno, de pequeño quizá, o digamos 12, 13 años, preadolescente, adolescente, si me hubieses preguntado, Carlos, vos vas a ser un locutor de radio, vas a trabajar en doblaje, vas a hacer locución comercial, te vas a parar ante 1000 personas y vas a hablar con un micrófono. Yo te hubiera dicho, Rebeca, estás loca. Yo jamás, nunca, eso no. Porque yo en aquel momento de niño, de chico, soñaba a lo mejor con ser, bueno, cuando estaba pequeñito soñaba con ser astronauta. Luego, un poco más grande. Es lo más común de los niños. Es lo más común. Luego, más grande, yo quería ser futbolista profesional. Y dije, voy a ser futbolista profesional. Y
y sigo jugando fútbol, nunca profesional, pero ahí sigo jugando. Pero el punto es de que nunca, digamos, me propuse como que ser locutor de radio o pensar que iba a trabajar con mi voz, que esto me iba a dar de comer. No, Tu machete de trabajo. mi machete, jamás me esperé que esto fuera a suceder de esta forma. Pero bueno, entré a la radio, año 98, quizá ahí por el año 2000, bueno, las primeras, digamos, mi primer contacto con el estudio fue grabando producciones para Radio Astral. En aquel momento el director nos, digamos, dio el chance, la oportunidad a algunos locutores que estábamos en aquel momento en Astral para que grabáramos algunas cosas relativas a la producción, ¿verdad? Que alguna viñeta, recuerdo que salían unas mini cápsulas que hablaban de grupos de rock o de eventos históricos del rock. Entonces nos dio la oportunidad a algunos de que lo hiciéramos en el estudio. Sí. Entonces ahí fue como mi primer contacto, ¿verdad? Y me di cuenta de que era una cosa diferente, Sí, de que no era lo mismo estar en un micrófono en cabina que ir a un micrófono de estudio donde la dicción tiene que ser perfecta, o sea, la pronunciación del lenguaje, ahí debe ser, si lo haces bien en cabina, en el estudio debe ser perfecto. Entonces hay que dar otras intenciones, entonces es diferente. La experiencia es sumamente diferente. Sí, es muy, muy distinto, pero bueno, ese fue mi primer contacto. Y entonces yo sentí que, sí, estaba como que medio difícil la cosa, pero, hey, qué interesante, ¿verdad? Es la locución de estudio, la locución comercial, digamos. Más adelante tuve la oportunidad de hacer unas cosas para la cadena de ASDER, porque quien estaba produciendo la cadena de ASDER pertenecía también a la empresa para la cual laboro, y era un locutor de Radio La Chévere quien estaba trabajando en la producción de la cadena de ASDER. Entonces él eventualmente buscaba locutores de diferentes radios para que hicieran segmentos dentro de la cadena de ASDER, pequeños como mini documentales o cosas por el estilo. Y entonces yo recuerdo que le pedí la oportunidad y me dijo, ok, veamos, vamos a ver si das el ancho. Esas fueron las palabras textuales que él me dijo, vamos a ver si das el ancho. Entonces me metió al estudio y empecé a grabar unas cosas que creo que todavía las tengo grabadas. Cuando las escucho me oigo y digo, uy, qué feo. Pero bueno, así fue como yo me metí, digamos, en el mundo de la locución comercial. Ya posteriormente fui haciendo ya anuncios propiamente, o sea, de marcas comerciales que pautaban en la radio de la empresa, ya con otros productores. También sufrí muchos regaños, obviamente. Recuerdo sí, que la disciplina es totalmente la disciplina, me acuerdo que un productor me decía, mira, ¿para qué tenés los audífonos ahí en la cabeza? ¿Que acaso los tenés de adorno? Me decía, porque escuchate, lo estás haciendo mal. Pero son cosas que uno vive en el estudio y que lo van forjando y le van enseñando, ¿verdad? Que es un trabajo delicado, que es un trabajo de mucha responsabilidad. Hay que tener mucha valentía para eso, aguantar. Sí, es cierto, hay que ser medio cara dura, ¿verdad? Sí. Porque si a la primera te rajas porque te hablaron fuerte, okay. No, ya no te vuelven a llamar. No, o sea, olvídate, mejor, no es tu campo. Sí. Pero sí, esa fue la forma como ya pues entré al mundo de la locución comercial. Y de ahí ya no me despegué, Rebeca. Seguí grabando anuncios constantemente y al día de hoy, pues dichosamente tengo la oportunidad de seguir grabando anuncios para diferentes marcas, acá en la empresa en la cual laboro, en Radio Corporación El Salvador, para las diferentes estaciones, promocionales también para eventos de las diferentes radios, a veces para eventos de tipo grupal que hace la empresa, de tipo corporativo. Tengo la oportunidad de ser la voz también de este tipo de locuciones, que como digo, cada una tiene pues su detalle, su grado de dificultad, pero uno va aprendiendo con todo. Yo soy de la opinión de que uno nunca deja de aprender, y el que piense que ya lo sabe todo porque tiene tantos años, pues que se dedique a otra cosa, a lo mejor a vender tomates o qué sé yo, pero que ya deje este mundo de las comunicaciones. Yo siempre le digo a mi hija, mira, le digo, cuando uno está metido en esto, no deja de aprender, y yo voy a dejar de aprender hasta que me muera. Y ellos se ven practicando. ¿Ustedes alguna vez han visto que practiques en la casa, que estés ahí enrollando la lengua, diciendo trabalenguas, haciendo algunas técnicas? Mi hijo mayor... Ya te dice, qué raro. Sí, no, mi hijo mayor, pues recuerdo que sí, él me escuchaba porque yo me encerraba en el cuarto. Me encerraba y con el periódico, con la prensa escrita, sí. pues el periódico impreso,
me ponía a leer de todo. Esa es una de las formas de practicar que yo tuve. Yo siempre le recomiendo a los chicos, a los jóvenes, que la práctica hace al maestro. En este mundo de las comunicaciones la teoría puede ser importante, y sí, es importante la teoría, tener esos elementos teóricos, pero no hay como la práctica. Esto es ya, como el ir deporte. al campo es otra cosa. Sí, es ir al campo es otra cosa, definitivamente. Tenés que hacerlo constantemente, hacerlo, equivocarte, hacerlo, la repetición, eso es lo que te va dando, digamos, la excelencia en el trabajo de la locución con la voz. Esto es como el deporte, ¿verdad? Es como el fútbol. Podés ver lo que quieras, 100.000 partidos, pero si no te metes en una cancha a jugar, no vas a aprender. La natación igual, si no te tiras a la piscina, nada. ¿No te tiras? Sí, entonces igual la locución. Así que cada cosa tiene su grado de dificultad, uno está aprendiendo constantemente porque cada cosa sí es diferente y necesita su grado digamos, de trabajo para dejar un buen promo, un buen comercial, un buen anuncio. Siempre se necesita pues de mucho esfuerzo. ¿Cómo estás a tus hijos? ¿Será que alguno de tus hijos también trae para ser locutor? ¿Lo estás encaminando también por eso mismo, o es totalmente diferente a otros talentos que ellos tienen? Fíjate que curiosa, interesante la pregunta que me hace Rebeca, porque sí, mi hija menor tiene actualmente casi 14 años. Ella ya tuvo un programa de radio. Entró a los 8 años a una estación de radio con un programa de niños, donde habían chicos todos muy inteligentes, muy buenos, con mucho talento, pero lamentablemente la pandemia paró eso. Que nos habían dado esa oportunidad para estos chicos de que trabajaran en un programa de radio que se llamaba Cinema Kids, el programa, y era muy interesante porque hablaban los niños de temas para adultos, o sea, en el sentido de que eran temas históricos, de canciones, hablaban de deportes y sí, de muchas cosas. Programaban música, por ejemplo, de los 80 y de los 90, cosas por el estilo. Entonces iba enfocado no a niños, sino que a un público mayor. Y todo muy bien producido y todo, pero lamentablemente pues la pandemia suspendió todo eso. Mi hija ya estaba encaminada, a ella le encanta este mundo, ¿verdad? Y yo creo que ella es la de mis 2 hijos, porque el mayor no, totalmente diferente. Sí, es diferente, y él no, ¿verdad? Tiene talento para otras cosas, pero mi hija menor yo sí noto que tiene un potencial para el área de las comunicaciones, porque ya la he visto trabajando y siento que resuelve bastante. No hay que encaminarla nuevamente. Sí, yo le digo eso, que tiene que aprender mucho, sí, tiene que encaminarse, pero ella sí creo que es la que puede desarrollar el talento. Lo bueno es que ya tocó una puerta, ya tuvo una mini experiencia. Quien quita el día de mañana también ya la escuchemos también en alguna radio, o la veamos ahí también como presentadora de televisión, quién sabe. Así que hay que encaminarla en esa área de locución, en esa área de comunicaciones. Algo también muy interesante, y es que lo tocaste también creo al inicio, con respecto al doblaje de voces, algo que se ha dado últimamente aquí en nuestro país, El Salvador, a través de los estudios Bla Bla Bla. Quiero que nos comentes algo relevante en cuanto a esa área de hacer doblaje de voces. Casual, podemos decir. Ya trabajaba en radio, ya hacía locución comercial, pero de repente surge Bla 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 Studios acá en El Salvador, una compañía de doblaje, algo novedoso. Comenzó allá por el año 2007-2008, recuerdo. Sí. Y lanzaron ellos una convocatoria para locutores de cualquier estación de radio que quisieran ir a un taller. Yo no lo hice, no fui al taller. Entonces, qué curioso. Sí, o sea, sí me interesó, pero no recuerdo si no fui porque no tenía el dinero o por qué, pero no fui. Pero algunos compañeros sí fueron, algunos compañeros de la empresa para la cual trabajo. Y algunos quedaron haciendo doblaje, ¿verdad? Entonces, de repente uno de mis amigos de aquí de la empresa me dice: hey, Carlitos, me dice, ¿no quiere acompañarme a hablar al lado? Voy a ir a hacer un doblaje. Ah, de verdad, qué chivo, vamos. Entonces fui acompañándolo. Y él entró, hizo su personaje. Estaba en ese momento Cristina López, que es una de las directoras de Bla Bla Studio, directora de doblaje. Bueno, de hecho la única mujer directora de doblaje acá en El Salvador.
Y entonces, recuerdo que era una serie, se llamaba Restrepo, era una serie de soldados, de guerra y toda la cuestión. Entonces de repente yo estaba ahí sentado nada más, ahí viendo de todo el trabajo, que me gustó y todo. Estaba la directora, estaba el ingeniero de sonido y estaba mi compañero, mi amigo, haciendo el doblaje dentro del locutorio. Sí. Era el actor de doblaje. Entonces, recuerdo que Cristina dijo, se quedó viendo la pantalla, pero que voy a necesitar otros personajes, dijo, voy a necesitar unos soldados, y me vuelve a ver a mí, me dice, ¿y usted cree que no puede? Probemos, le dije, y entonces... Todo es de probar, sí, entonces intentarlo. me dice, ok, pase, y entré al locutorio. Mira, no era gran cosa lo que tenía que hacer, nada más solo decir como cosas, pequeñas palabritas como, allá van, por ahí. Eso era todo. Okay. No, y lo más curioso es que a veces los contratan solo para reírse, porque no todos se pueden reír haciendo eso, o Mira, llorando. las risas son una de las cosas que más Bueno, problemas me han dado. Bueno, si vas enojado, Sí. con otro temperamento que nada que ver con lo que tenías que hacer. Totalmente, es que el doblaje es actuación. Esa es lo que diferencia al doblaje de la locución, digamos, de cabina o a la locución comercial, es que el doblaje es puramente actuación. De hecho, es una rama de la actuación. Entonces, por eso lo ideal sería que un actor de doblaje primero fuese actor de teatro, de cine. Sí. ¿Ya? Entonces, bla, 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 comienza acá con locutores a trabajar. Y en el camino hemos tenido que ir aprendiendo las técnicas, hemos tenido que ir a lo mejor adiestrándonos, recibiendo talleres, recibiendo capacitaciones relacionadas con la actuación de teatro o la actuación de cine, ¿verdad? Que son también fundamentales para hacer una actuación ya con la voz, porque lo que haces es actuar, proyectar emociones con la voz, lo que tú decías, ¿verdad? Puedo ir enojado y todo, pero cuando entro ahí y estoy frente al micrófono, no soy Carlos, soy el actor que está en pantalla, el personaje, el dibujo animado, lo que sea que está ahí en pantalla, eso soy, ¿verdad? Eso es lo que nos... Cambiar el chip, cambiar tu manera de pensar. Sí, totalmente, debes de cambiar el chip y sí, te decía, las risas es una de las cosas que más problemas me han dado. Cuando me han preguntado, mira, ¿qué es lo que más problemas te ha dado en el doblaje? Las risas, porque... No, es que no se tiene que escuchar fingido. Sí, y lo que pasa es que no, o sea, tú tienes tu forma de reírte. Sí. Cada quien tiene su forma de reírse, pero cuando estás ahí, tenés que reírte como está el señor que está ahí en pantalla, exactamente como él, ¿verdad? Todo lo que él hace, debes hacerlo exactamente como él. Entonces las risas a veces son un poco complicadas, pero para mí, ¿verdad? Cada quien a lo mejor le han complicado determinadas cosas en este aprendizaje del mundo del doblaje. Pero es lindísimo, es una cosa que a pesar de que tiene que ver con la voz, pero es muy diferente. Sí, totalmente. A la locución comercial, es muy diferente a la locución de cabina. Y sí, realmente requiere mucho aprendizaje, son técnicas diferentes, porque, vaya, con el trabajo que hemos hecho en una empresa como Bla Bla Bla, se le ha trabajado mucho a canales que tienen que ver con toda el área latinoamericana. Entonces ya el doblaje que haces no es para los salvadoreños, sino que es para toda Latinoamérica. A veces para otras regiones del mundo. Se han doblado series hindúes, series iraníes, series brasileñas, por ejemplo. Se han doblado al español acá en esta compañía y hemos tenido la oportunidad de ser parte de esos trabajos. Pero como te digo, debe de tener uno cierta capacitación para neutralizar un acento o llegar a lo que hoy en día se conoce como el español estándar latinoamericano, que de alguna forma es, para ponerlo en palabras sencillas, es que cuando escuchas a la persona ahí, la voz, cuando escuchas la voz no sabes de qué país es, ¿verdad? Porque tiene un estándar latinoamericano. Entonces hay que aprender las técnicas para de alguna forma pues ir neutralizando el acento y haciéndolo más así, como más general, ¿verdad? Y no con las formas de cantado que uno tiene a veces cuando habla de ciertas regiones, ¿verdad? Entonces los mexicanos se oyen de una forma, en su hablar normal, los ticos tienen su forma bien particular. Vos y un tico, él es tico, decís. Entonces los colombianos, cada quien como que en determinadas regiones tiene, pero cuando estás en el doblaje, la idea es que no se conozcan, te escuchen y ¿de quién es esa voz, Rebeca? ¿Pero de qué país es? Imagino que ahí seleccionan personas según la categoría, ¿verdad? Según el talento, así lo van llamando, ¿verdad?
Exacto. Nunca te van a poner un papel que no va acorde, digamos, a vos, digamos, que saben que solo son buenos, digamos, para hacer doblajes de voces, como por ejemplo alguien que esté triste, ¿verdad? No te pueden poner en otra categoría hasta que tú hayas trabajado mucho, digamos, solo en una específicamente. La categoría, normalmente, este es un trabajo del director de doblaje, a quien le asignan, digamos, la serie X, ¿verdad? Entonces, el director toma esa serie, la ve y todo, y entonces él selecciona los personajes. Ah, bueno, este personaje le va bien a tal actor. Ah, aquí tengo una chica con una voz que suena como una voz de 25 años, pues voy a tener aquí a Rebeca Folgar, dice. Entonces, y así te va seleccionando, digamos, por la edad, por cómo suena tu voz, ¿verdad? Y para irte adaptando, o sea, que tu personaje se adapte de la forma mayormente posible al actor real de la serie o de la película, ¿verdad? Esa es la idea fundamental del criterio con el cual te eligen para determinado personaje. Entonces, digamos, en esa dinámica he tenido la oportunidad de hacer la primera serie, digamos, con un personaje importante que tuve la oportunidad de hacer fue con Cristina López, quien es directora. Hicimos una serie que se llamó Aquanautas. Era una serie que pasó por el canal Nat Geo Wild, que es un canal de naturaleza. Entonces, recuerdo el personaje, se llama Tony Rangel, era una pareja de esposos. Sí. Cristina hizo a la esposa y yo al esposo, que son como buzos y andan bajo del agua, observando cosas y hablando de todo eso. Él como que es el camarógrafo y ella es como documentalista, algo así. Entonces, esa fue, digamos, la primera serie, así como que importante, que tuve la oportunidad de hacer con Cristina López. Aquanautas, esa serie brasileña que aquí se hizo el doblaje al español. Y luego vinieron otros trabajos que tuve la oportunidad de participar. Uno se llamaba, por ejemplo, Genios Sureños, que había que hablar con un cantadito bastante particular, entonces Sí. así como sureño, entonces y había que hacer ese tipo de voz. Luego fueron viniendo otros trabajos, pero el que más, digamos, el trabajo que más, bueno, digamos que me ha costado trabajo, porque era un personaje principal en la serie y hablaba bastante. Era una serie similar al Precio de la Historia. Sí. Era similar, pero era relativa a cuestiones de tipo de cómic. De hecho, la serie se llama Comic Book Man. Es una serie norteamericana que aquí en El Salvador pasó por el canal Nat Geo y se llamaba Los Superhéroes del Cómic. Tenía muchos capítulos. Y eran unos tipos que se la pasaban en la tienda de cómic, comprando y vendiendo revistas, figuras de colección, disfraces, pero eran 5 tipos muy divertidos que se la pasaban chistando, bromeando, haciendo todo tipo de locuras, y luego iban a una cabina de radio, a una mesa como esta, con micrófonos, y comentaban sobre series de acción y que Star Wars, que de repente hablaban de el hombre Spider-Man o qué sé yo. Entonces era bien divertida, bien dinámica la serie, y era humor pues norteamericano. A veces con los norteamericanos es de hablar más rápido, porque ellos hablan más rápido y se ríen y hacen bromas y esto y lo. Entonces esa serie, yo hablé a Walt Flanagan, se llama era como el dependiente de la tienda, que estaba con sus amigos ahí comprando, vendiendo y chistando y toda la cuestión. Entonces Walt Flanagan tuvo la oportunidad de hacerlo en esa serie, en Comic Book Man, y me exigió bastante porque había que hablar bastante. Eran sesiones de 2 horas constante de hablar y doblar, hacer el doblaje, luego había que hacer otras 2 horas. Entonces sí, era un personaje bastante exigente porque hablaba mucho, pero es uno de los que yo recuerdo pues con mayor cariño, porque fue allá por el 2014, me parece, que doblamos esa serie, y sí, creo que 2014-2015 pasó aquí en El Salvador a través del canal Nat Geo, la serie Los Superhéroes del Cómic. He tenido la oportunidad de hacer coberturas para las fechas electorales, por ejemplo, coberturas para radio, andar como reportero trabajando pues en los centros de votación, entrevistando personalidades del mundo de la política o de la gente que se desenvuelve en ese momento en el día electoral, cuando ha habido elecciones, ya sea para consejos municipales, presidenciales, para diputaciones también. Entonces
todo ese tipo de coberturas. He tenido la oportunidad de hacer programas deportivos, por ejemplo, relacionados con el fútbol, comentarios de mundiales, con programas que se han hecho acá en la empresa, ¿verdad? Donde a veces se incluyen, digamos, a personas que trabajan en la televisión, locutores deportivos de la televisión, vienen acá y de alguna forma pues armamos el grupo y se hacen ese tipo de programas para eventos importantes como mundiales o Eurocopas, cosas por el estilo, que he tenido la oportunidad también de hacer en este mundo de la radio, aparte de lo musical, que es como mi fuerte. Sí. No, y gracias, Carlos, de verdad ha sido muchas experiencias que has pasado aquí en este mundo de las comunicaciones. De verdad que superaste mis expectativas. Pensé que solo eran 3, pero ya con lo que nos estás diciendo, pues siempre estás, lo que me gusta es que siempre estás listo. No te niegas, te preparas. Si te dicen vas a dar noticias, te estás preparando también. Y como decís, ¿verdad? Estamos en el camino del aprendizaje. Independientemente de cuál sea nuestra carrera, nuestro oficio, siempre hay que aprender. Hay que enfocarse. Siempre hay que aprender algo nuevo, porque todo va avanzando. La tecnología, la manera de comunicar, los estudios de grabación, las radios, todo eso va cambiando con el momento y hay que prepararse, ¿verdad? Así que gracias, Carlos, por ese tiempo. Espero que todos los que están estudiando comunicaciones puedan ser inspirados y ser constantes. Algo que él ha destacado aquí en todo lo que nos ha compartido es ser perseverantes. Y gracias a ti, Rebeca, por haberme invitado a tu blog, al blog de Rebeca Folgar. Ha sido muy interesante la conversación. Y pues ojalá que quienes nos están viendo puedan también inspirarse de alguna forma para meterse en este mundo, que como yo digo es un mundo apasionante. Yo así lo veo después de 25 años. Hace poco hablaba con alguien que me decía, Carlos, yo te veo y me dice, te veo motivado luego de tanto tiempo. Me dice, yo conozco personas Algunos se retiran a medio camino. Exacto, se retiran o puede que no se retiren, pero se desmotivan y ya no hacen su trabajo como se debe. Y yo creo que esto... Bueno. Buscar otra vez ese motivo cuesta muchas veces. Exacto. Cuesta. Pero usted levántese arriba esos ánimos y continúe. Aprendamos de Carlos a ser perseverante, ser constante también. Sí, lo más importante es la práctica. Yo siempre recomiendo eso, siempre cuando he tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos con algún joven, yo siempre le digo, práctica, práctica y más práctica. Eso es lo que te va a llevar a la excelencia. Eso es mi recomendación principal, ¿verdad? Para quien quiera dedicarse a esto de las comunicaciones. Repito, la teoría es importante, pero la práctica es fundamental en este medio. Es como alguien que aprende a cocinar. Se puede tener aquí en mente todas las recetas, pero cuando ya hace la carne asada ya no es igual. Ya no le cae bien la sazón. Entonces es lo mismo. Exacto, así que muchas gracias, un saludo para toda la gente que ve el blog de Rebeca Folgar y encantado de estar aquí, Rebeca, de verdad, con tu público y conociéndolos a ustedes, a ti y a Josué también, que te colabora mucho ahí en el trabajo con la cámara. Sí, gracias, ¿no? Y el gusto es para nosotros, ha sido un gusto enorme de haber también conocido toda la corporación de Radio El Salvador. Muy bonita corporación, muy profesional y gracias por habernos recibido y pues compartirnos toda tu experiencia. Yo sé que va a ser de mucha inspiración para todos los que nos están viéndonos ahí. Así que espero que usted pueda tomar ahí, anote, pueda tomar en cuenta algunos puntos que él mencionó y lo pueda poner también usted en práctica y confiar en Dios que todo es posible.